Imaginad un mundo donde las máquinas no solo reaccionan a lo que hacéis, sino que saben exactamente lo que vais a hacer antes de que terminéis de hacerlo. Suena a ciencia ficción, total. Totalmente. Pero es que hoy ese mundo de ciencia ficción es una realidad matemática. Bienvenidos a todos a este análisis detallado. Es un verdadero placer compartir este espacio con quienes nos escuchan hoy. Hola a todos, un placer enorme estar aquí para desgranar todo esto. Y es que la inmersión profunda de hoy tiene una misión francamente fascinante. Queremos entender cómo la ingeniería está intentando dotar a los robots, ya sean coches autónomos, unidades de rescate o sistemas tácticos, con esa capacidad tan puramente humana de intuir. Esa es la palabra clave, intuir. Exacto. Predecir las intenciones de otros agentes dinámicos en su entorno. Y para desentrañar todo esto, nos vamos a sumergir en un documento técnico que es una joya, titulado Predicción del comportamiento robótico usando modelos ocultos de Markov. Una investigación desarrollada por Alan J. Hamlet y Carl D. Crane en la Universidad de Florida. Vale, vamos a desglosar esto, porque lo que proponen estos investigadores va directamente al corazón de uno de los problemas más complejos de la navegación autónoma. Lo es, sin duda. A medida que las máquinas salen de los entornos supercontrolados de las fábricas y entran en nuestras calles, la complejidad de su entorno crece de manera brutal. Ya te digo. Pero a lo largo de nuestra conversación de hoy, creo que es vital que mantengamos una lente sumamente crítica. Yo soy bastante escéptica con algunas cosas. Las matemáticas de este estudio son elegantes, sí, Muy elegantes. pero en la ingeniería robótica siempre debemos cuestionar cómo esa elegancia teórica sobrevive al impacto contra el caos impredecible, sucio y constante del mundo real. Esa es precisamente la tensión que hace que este tema sea tan apasionante. Y creo que nos va a dar un debate genial hoy. Empecemos por la raíz del problema que es casi filosófico. La intención. Ajá. El documento señala algo que como humanos damos por sentado. O sea, la intención de un agente, ya sea un humano cruzando la calle o un robot en un pasillo, es fundamentalmente inobservable. Está oculta. Exacto, oculta. El robot observador solo puede intentar deducir lo que el otro quiere hacer basándose en lo que registran sus sensores físicos. A esto los autores lo denominan un proceso doblemente estocástico. Que suena súper técnico. Suena a chino, sí, pero para visualizarlo de forma sencilla, imaginad que estáis intentando adivinar el estado de ánimo de un amigo leyendo sus mensajes de texto. Vale. Pero da la casualidad de que ese amigo va caminando muy rápido y la pantalla de su móvil está rota, así que el mensaje está lleno de errores tipográficos. Un desastre de mensaje. Eso es. Su estado mental real está completamente oculto para vosotros, y la señal que os llega, el texto en sí, pues llega distorsionada. El comportamiento real depende de cambios internos, y lo que finalmente observamos depende de unos sensores defectuosos y ruidosos. Lo fascinante aquí es exactamente cómo los autores intentan modelar esa doble capa de incertidumbre. Ajá. Porque en un primer nivel, el comportamiento de un agente es probabilístico respecto a la secuencia de estados por los que pasa. Y en un segundo nivel, la observación física que hace el robot también es probabilística debido a las limitaciones del hardware. Claro, el ruido del láser, las cámaras. Eso es. Por eso, el modelo oculto de Markov, o HMM, por sus siglas en inglés, parece sobre el papel la herramienta idónea. Pero, y aquí viene mi primer pero, es justo aquí donde debo introducir mi primera gran reserva frente al enfoque del estudio. A ver, dispara. Equiparar la intención humana o de un agente complejo con simples cambios de estados bidimensionales es, francamente, una visión que peca de un reduccionismo extremo. Bueno, tienen que empezar por algún lado. Ya. Pero me pregunto de forma crítica si una máquina puede realmente afirmar que está prediciendo la intención de un peatón, basándose única y exclusivamente en un vector de velocidad actual. ¿Te refieres a que le falta contexto? Le falta muchísimo contexto. La intención real de una persona incluye factores masivos. Si acaba de escuchar su nombre, si vio su autobús alejarse o si está mirando la pantalla del móvil. El modelo físico puro ignora por completo esa dimensión semántica. Pero espera. ¿Realmente necesitamos que el coche autónomo comprenda a la angustia existencial del peatón o por qué perdió el autobús para evitar atropellarlo? Hombre, no la angustia existencial, pero... Porque si alguien se lanza de repente a la calle, la física pura y dura de su movimiento en esa fracción de segundo importa muchísimo más que el motivo psicológico detrás del acto, ¿no crees? A nivel de colisión inminente, sí. Claro, a nivel de supervivencia, el coche solo necesita saber hacia dónde se dirige esa masa,
no qué la motiva. Por eso me parece un acierto brutal que intenten traducir el problema a cinemática pura. Y bueno, para entender cómo hemos llegado a este punto, creo que merece la pena repasar un poco la historia de estos modelos ocultos de Markov. Que no son nada nuevos, por cierto. ¿Qué va? No estamos hablando de la última red neuronal profunda de moda. Los fundamentos de los HMM fueron desarrollados por Leonard Bohm y sus colegas a finales de los 60 y principios de los 70. En revistas de estadística matemática superdensas. Densísimas. Y luego Frederick Jelinek vio su potencial y comenzó a aplicarlos al reconocimiento de voz continuo en IBM. Es una trayectoria histórica clásica en la informática. Totalmente. Y no es un modelo estadístico brillante que languidece en la academia porque el puente hacia la ingeniería aplicada aún no se ha construido. De hecho, el propio documento subraya que todo este conocimiento pasó desapercibido para la mayoría de los ingenieros. Enterrado en terminología matemática. Exacto. Tuvieron que pasar casi 2 décadas hasta que Lawrence Robiner publicó su famoso tutorial en 1989. Ese documento fue el que verdaderamente democratizó los HMM. Traduciendo la estadística al lenguaje de los programadores. Es asombroso pensar que la arquitectura que fue la semilla para que Siri o Alexa entendieran nuestra voz humana, décadas después se recicle para ayudar a los robots a predecir trayectorias físicas. Pero bueno, adentrémonos un poco en la mecánica del modelo. Para no aburrir con variables matemáticas, pensemos en este modelo como un intrincado tablero de ajedrez en la oscuridad. Me gusta la analogía. Tienes los estados ocultos, que son las intenciones reales del otro agente. Tienes las observaciones, que son los movimientos físicos que tus sensores logran captar con dificultad. Y la magia ocurre en lo que llaman la matriz de transición. Que básicamente calcula las probabilidades matemáticas de pasar de un estado oculto a otro. Exacto. Pero todo este andamiaje descansa sobre un pilar innegociable, la propiedad de Markov. Esta propiedad asume que el sistema carece de memoria, o sea, el próximo estado del agente depende única y exclusivamente de su estado actual. Ignorando olímpicamente todo lo que haya sucedido en el pasado. Eso es. Y aunque esa falta de memoria es un alivio inmenso a nivel computacional, operativamente es un peligro considerable. ¿Tú crees? Fijaos en las implicaciones de usar un sistema sin memoria para interactuar con humanos. La naturaleza humana y los comportamientos en entornos urbanos rara vez carecen de memoria. Ya, arrastramos nuestro contexto. Nuestro contexto pasado dicta fuertemente nuestras acciones futuras inmediatas. Si lleváis dando vueltas buscando aparcamiento en la misma manzana durante 15 minutos... Estás de los nervios ya. Claro, vuestro comportamiento cinemático al acercaros a una plaza libre será radicalmente distinto al de un conductor que simplemente está de paso. Aceleras de golpe para meter el morro. Exacto. Al utilizar un sistema estricto de Markov, la máquina asume que tomas decisiones en un vacío temporal constante. Para un brazo robótico en una fábrica es perfecto, pero en un espacio compartido con agentes orgánicos, asumir que el pasado no importa me parece problemático. Comprendo el riesgo de esa amnesia funcional. Si solo miras el milisegundo actual, te pierdes la película entera. Totalmente. Sin embargo, frente a los recursos limitados que tiene un robot móvil, no tener que almacenar el historial de cada objeto es lo que permite que funcione en tiempo real. Y aquí es donde el documento intenta compensar esa debilidad introduciendo su método innovador. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, cuéntanos. En las aplicaciones tradicionales, las observaciones se miden a intervalos de tiempo regulares. El robot pregunta a sus sensores 100 veces por segundo dónde está el objeto ahora y ahora. Saturando el procesador. Inundándolo de datos redundantes, sobre todo si el objetivo va en línea recta. Pero el enfoque de este estudio utiliza observaciones basadas en eventos. Ajá. El sistema solo genera un símbolo matemático para procesar cuando algo realmente cambia de forma significativa, como un cambio claro de dirección. Desde el punto de vista de la optimización, es una decisión arquitectónica muy astuta. Procesan la variación en lugar de la constancia. Eso te ahorra muchísima batería y cálculo. Sí. Además, para entrenar este modelo, utilizan el algoritmo de Baum-Welch. Pero, y vuelvo a mi papel de crítica, Adelante. debemos ser cautos. Este algoritmo es robusto, pero es tristemente célebre por quedarse atrapado en un máximo local. Uy, ¿qué explica eso para los que no somos matemáticos? Imaginad a un escalador al que le vendan los ojos. Le dicen que suba a la cima, dando pasos siempre hacia donde el terreno suba. Vale, va subiendo a tientas. Eventualmente llegará a una cima, y no podrá subir más.
pero al estar a ciegas no sabe si está en la verdadera cumbre de la montaña o simplemente en lo alto de una pequeña colina a mitad de camino. Ah, claro. El modelo necesita unas estimaciones iniciales extraordinariamente precisas para no aprender un comportamiento subóptimo creyendo que ha encontrado la solución perfecta. Esa analogía de la colina a oscuras es buenísima. Pero más allá del entrenamiento, lo que me parece un triunfo es cómo calculan la probabilidad en vivo. En lugar de exigir que el robot tenga un catálogo infinito de todos los comportamientos posibles, Que sería inviable. el sistema normaliza la probabilidad de la secuencia que está viendo en ese momento. Lo compara con la secuencia ideal de esa misma longitud y ajusta según el porcentaje de la trayectoria ya ejecutado. Sí, va ajustando sobre la marcha. Básicamente el robot se pregunta, de la pequeña biblioteca de intenciones que conozco, ¿a cuál se parece más esto? Ajustando según lo avanzado que esté. Es brillante porque hace que el software sea completamente modular. Es modular, sin duda. Pero esto plantea una pregunta importante. Y es posiblemente el mayor talón de Aquiles de un sistema puramente basado en eventos de cambio cinemático. ¿Te refieres al tiempo? Exacto. Al descartar el muestreo de tiempo constante, ignorar el paso del tiempo absoluto entre esos eventos es un riesgo inmenso. Pongo un ejemplo práctico. Supongamos que un peatón llega al medio de un cruce y se queda completamente inmóvil durante 3 minutos. Plantado en medio de la calle. Bajo la lógica estricta de este modelo basado en eventos, donde solo importan los cambios de trayectoria, durante esos 3 minutos no se registra ningún evento. El robot pensaría que no pasa nada. El robot mantendría latentes sus cálculos probabilísticos como si la situación fluyera normalmente, cuando en realidad esa inmovilidad es información vital que grita que algo totalmente anómalo ocurre. El silencio temporal contiene datos semánticos que este modelo elimina quirúrgicamente. Ese es un flanco débil innegable, te doy toda la razón ahí. El silencio o la inmovilidad absoluta también es comunicación. Pero bueno, sabiendo que el modelo tiene estas concesiones teóricas, los investigadores necesitaban demostrar si las matemáticas aguantaban en la práctica. ¿Y montaron su experimento? Exacto. Montaron la simulación usando el estándar de la industria, combinando ROS y gazebo. Emplearon modelos virtuales de 2 Turtlebots, que son estas plataformas robóticas circulares tan comunes en las universidades. El robot observador usaba un telémetro láser plano, y especifican que tenía un alcance máximo de 10 metros, pero de forma crucial, notaron que para un rastreo fiable el límite real caía a los 7,5 metros. Exactamente. Y para el robot que actuaba como objetivo, usaron un sistema de navegación bastante estándar. Un controlador PID clásico alimentado por un filtro de Kalman extendido. Que fusiona los datos de las ruedas y la unidad inercial. Eso es. Pero el detalle que introducen aquí para intentar dar credibilidad al experimento es la inyección intencional de ruido gaussiano. Alteraron matemáticamente las lecturas del láser para intentar replicar la incertidumbre del mundo real. Y añadir ese ruido gaussiano me parece un acierto total. En la robótica académica es muy fácil caer en la trampa de usar entornos estériles donde los sensores funcionan con una perfección divina. Ya, pero... Al introducir estas fluctuaciones para obligar al algoritmo a lidiar con sensores que fallan o miden con error, están acercando la simulación a las condiciones abrasivas de la realidad. Comprendo el valor de no usar datos perfectos, pero sinceramente creo que debamos ser implacables al atacar la validez de esto. Añadir ruido gaussiano está bien para una primera iteración de laboratorio. Sí. Es una curva de campana inmaculada, simétrica. Pero afirmar que eso emula el mundo real es engañarse. La calle no es gaussiana. Bueno, es una aproximación. El ruido del mundo real incluye reflejos en escaparates de cristal, incluye ventanas transparentes que el láser atraviesa por completo, haciendo creer al sistema que hay un espacio abierto donde hay un muro. Claro, el láser no ve el cristal. Incluye oclusiones impredecibles. Simular incertidumbre inyectando una ecuación limpia en gazebo es como prepararse para navegar un huracán practicando en una piscina de olas bajo techo. Te enseña flotabilidad básica, pero no te prepara para el océano. Es una distinción dura, pero fundamental. Una piscina de olas algorítmica frente al caos del océano urbano. Exacto. Aún así, dentro de las limitaciones de esa piscina de olas, los resultados que obtuvieron son francamente dignos de análisis. Programaron al robot objetivo para que ejecutara 6 trayectorias poligonales cerradas. Un rectángulo, un triángulo. Una caja convexa, una cóncava, un trapecio y un reloj de arena. E hicieron que el robot repitiera cada figura 10 veces, variando la escala, el sentido horario o antihorario y la dirección de inicio,
para que el sistema no memorizara simplemente un patrón estático. Y el sistema HMM registraba pasivamente solo los eventos de cambio brusco de velocidad. Basándose en esos escasos puntos de velocidad, el robot asignaba una probabilidad a cada una de las 6 hipótesis, a medida que el objetivo avanzaba. Y aquí los datos hablan por sí solos. El modelo probabilístico logró adivinar exactamente qué polígono estaba trazando el otro robot el 100% de las veces antes de que se completara apenas el 40% del movimiento. Es un porcentaje alto. Pero el dato espectacular es que en 5 de los 6 comportamientos, el robot adivinó la figura antes de ver el 25% del recorrido. Es el equivalente algorítmico de jugar a adivinar una canción en la radio y acertar el título escuchando solo los 2 primeros acordes. Lograr inferir el panorama completo con una cuarta parte de la información es un testimonio clarísimo del poder de este filtrado. A ver, las gráficas son contundentes dentro de sus propios límites paramétricos. El algoritmo descartó las trayectorias falsas muy rápido, pero manteniéndome fiel a mi postura analítica, No te convence del todo. es que hay que señalar una obviedad metodológica. Predecir una trayectoria basada en polígonos cerrados y rígidos es una tarea de nivel 1 en comparación con predecir el comportamiento dinámico real. Bueno, claro. Adivinar que un triángulo va a seguir siendo un triángulo tras el primer giro de 120 grados es pura matemática deductiva y eliminación de opciones de un catálogo diminuto. Son solo 6 opciones. Exacto. Pero adivinar la trayectoria de un humano que de repente se da cuenta de que va tarde y decide cruzar la calle en diagonal, eso no es determinista. Los comportamientos de este estudio son completamente discretos. Entiendo tu punto. Por eso exijo que cualquier iteración futura abandone la simulación y se enfrente a hardware físico y a comportamientos humanos orgánicos y continuos. Claro. El sistema adivinó el triángulo rápido porque el menú de opciones estaba cerrado. Y es justo reconocer que los propios autores Hamlet y Crane no ocultan esto. En sus conclusiones asumen de frente estas limitaciones inmensas. Lo hacen sí. Dejan claro que el trabajo futuro debe incluir observaciones continuas, hardware real y modelado de aplicaciones más cercanas a la entropía real. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Buena pregunta. Si damos un paso atrás, la fusión de los modelos ocultos de Markov clásicos con técnicas modernas basadas en eventos nos ofrece un marco de trabajo tremendamente prometedor. Es una ventana abierta para que las máquinas aprendan a leer el lenguaje corporal cinemático. Y aunque hemos debatido que la simulación es básica, el hito de lograr predicciones observando menos de una cuarta parte de una acción abre la puerta a atajos algorítmicos que algún día podrían reaccionar a un accidente antes de que ocurra. Coincido con esa síntesis. El valor de este documento no reside en afirmar que han resuelto la predicción de intenciones complejas, sino en haber cimentado una arquitectura eficiente. Totalmente. Al normalizar los cálculos frente a trayectorias ideales y procesar solo eventos clave, han diseñado una herramienta que no asfixiará a los procesadores. La ciencia avanza paso a paso, y este es un escalón sólido. El verdadero reto será dotar a estos modelos de memoria situacional. Tienen que enseñarle al algoritmo a leer el contexto, no solo el movimiento. Exactamente. Y antes de cerrar, quiero dejaros un pensamiento final. Una reflexión un tanto provocativa para que le deis vueltas por vuestra cuenta. A ver. Pensad en las implicaciones sociales a largo plazo. Si los algoritmos en nuestros coches autónomos y cámaras de ciudad se vuelven tan absurdamente precisos anticipando nuestros movimientos, ¿empezaremos nosotros a modificar cómo nos movemos físicamente por las ciudades? Ostras. Llegará el momento en que decidiremos caminar de forma intencionalmente errática, alterando nuestra cinemática natural, simplemente para confundir a los sensores y recuperar una pizca de privacidad. Madre mía, es una paradoja brillante. ¿Acaso las matemáticas terminarán dictando la coreografía de nuestros propios paseos urbanos? En la búsqueda por predecirnos y hacernos seguros, la imprevisibilidad intencional podría ser la última frontera táctica de la privacidad personal en el espacio público. Una perspectiva fascinante para concluir el análisis de hoy. Sin duda. Es un recordatorio de que siempre que modelamos el mundo nos devuelve el favor alterándonos a nosotros. Ha sido un viaje increíble a través de matrices de probabilidad y el complejo arte de adivinar el futuro físico. Un saludo enorme a todos los que nos habéis acompañado. Muchas gracias por estar ahí. Os invitamos a seguir observando críticamente las tecnologías emergentes y a mantener intacta esa curiosidad incansable. Nos leemos, nos escuchamos y nos encontramos en la próxima inmersión profunda. Hasta muy pronto.